Hola, buenos días. Hoy vamos a estar hablando y dando una introducción a la regulación y la señalización molecular en el tema de embriología. Mi compañera Ámbar Odette Fuentes Lugos y yo, Inés Silver Verdugo. A continuación se presenta el temario sobre los subtemas que vamos a presentar. Es la introducción, la transcripción genética, otros reguladores de la expresión genética, introducción e información de los órganos, la señalización celular, vías de señalización clave para el desarrollo y la conclusión. Sabemos que la biología molecular ha abierto nuevas vías para poder estudiar la embriología y lo que es el desarrollo normal y anormal. El desarrollo embrionario está dirigido por genomas que contienen toda la información que se requiere para formar un individuo. Esta información está codificada en el ADN, en genes que producen proteínas, y algunas proteínas regulan la expresión de otros genes y actúan como moléculas de señalización que organizan el desarrollo. Sabemos que el genoma humano tiene alrededor de 23.000 genes y cada gen puede generar más proteínas. Está en la transcripción genética. Los genes se organizan en cromatida, formada por el ADN y proteínas llamadas isotonas. La unidad estructural básica es el nucleosoma, que tiene un octámero de histonas y alrededor de 140 pares de bases de ADN. Los nucleosomas se enlazan mediante el ADN de enlace y algunas histonas adicionales, formando cúmulos. Cuando el ADN está muy enrollado, la transcripción se limita, y para que los genes se transcriban, el ADN debe de relajarse, desenrollándose, pues la máquina celular pueda leerlo. En esta imagen podemos observar los nucleosomas que forman la unidad básica de la cromatina. Cada nucleosoma está constituido por un octámetro de proteínas, histonas y alrededor de 140 pares de bases de ADN. Los nucleosomas se unen para formar cúmulos por medio del ADN de enlace y otras proteínas histonas. Es aquí cuando inicia la transcripción. Para esto debemos de saber que los genes tienen exones, que son los que sí codifican proteínas, e intrones, los que no las codifican. Estos se eliminan después. Para funcionar, un gen necesita varias regiones, como lo son el promotor con la caja de Tata, sitios de inicio de transcripción y traducción, el codón de paro y la región 3' con la cola polía. La transcripción siempre ocurre en dirección 5' a 3'. La ARN polimerasa no trabaja sola, necesita factores de transcripción que se unen al ADN y pueden activar o inhibir la transcripción. Los potenciadores son secuencias de ADN que pueden estar lejos del promotor y que aumentan la eficiencia y controlan en qué tejido y en qué momento se expresa un gen. Por ejemplo, PAX6 usa potenciadores distintos para ojo, páncreas y tubo neuronal. Cuando un potenciador inhibe, se llama silenciador. Aquí tenemos una ilustración de un gen típico en que se aprecia la región promotora que contiene la caja Tata, exones que contienen secuencia de ADN que se traducen en proteínas, intrones, el sitio de inicio de la transcripción y traducción que designa el código para el primer aminoácido de una proteína, y regiones 3' que no se traducen, entre las que se encuentran el sitio de adición de la cola polía, que participa en la estabilización del ARN mensajero y le permite tanto salir del núcleo como ser traducido en una proteína. Aquí vemos cómo se muestra la unión de la polimerasa tipo 2 del ARN al sitio de la caja Tata de una región promotora de un gen. Para esta unión se requiere un complejo de proteínas, además de una proteína adicional denominada factor de transcripción. Los factores de transcripción cuentan con su propio y específico dominio de unión al ADN y actúan para regular la expresión genética. La metilación del ADN reprime la transcripción. Sabemos que la metilación del ADN sobre citosinas en promotores bloquea la transcripción y silencia genes. Un ejemplo claro es en mujeres. Uno de los cromosomas X se inactiva por metilación y gracias a este mecanismo cada célula mantiene su identidad diferenciada. Una célula muscular expresa genes de músculo,
pero no de sangre. También explica la impronta genética. En algunos genes solo se expresa la copia heredada del padre o de la madre, de unos 40 a 60 genes humanos. El mecanismo actúa evitando la unión de factores de transcripción o alterando las histonas, lo que deja el ADN enrollado o inaccesible. ¿Están otros reguladores? Sabemos que la primera transcripción de un gen es el ARN nuclear, ARNN, más largo que el ARNM, porque incluye intrones. Durante su paso al citoplasma ocurre el splicing, que elimina intrones y puede dar lugar a diferentes combinaciones de exones, y esto se llama empalme alternativo. El empalme alternativo lo realizan las heplicosomas, formados por ARN nuclear pequeño y proteínas. Así, un solo gen puede producir varias isoformas con funciones diferentes. Por ejemplo, el gen WTI actúa en el desarrollo de gónadas y del riñón. A continuación estamos viendo un gen hipotético. Este es un dibujo que ilustra el proceso de corte y empalme alternativo para construir proteínas a partir de un mismo gen. Los episomas reconocen sitios específicos en el transcrito inicial del ARN de un gen y en función de estos genes los distintos intrones son escindidos para dar origen a más de una proteína a partir de un solo gen. Las proteínas que derivan del mismo gen se denominan isoformas de empalme. La señalización celular es básica para que la inducción funcione, da competencia y mantiene la comunicación entre las células. Existen dos tipos principales, la parácrina y la yuxtácrina. En la parácrina, una célula libera proteínas que viajan a corta distancia y activan células vecinas. Estas proteínas son los factores parácrinos o factores de crecimiento y diferenciación. En la yuxtácrina no hay difusión, sino que las células se comunican mediante contacto directo. En resumen, sin señalización celular, los tejidos no podrían coordinar la inducción ni la diferenciación. Sobre la señalización parácrina, sus factores actúan a través de vías de transducción de señales. Un ligando, como molécula señalizadora, se une a un receptor que atraviesa la membrana. El receptor tiene tres partes: extracelular, transmembrana y citoplásmica, que esta activa la señal. Al unirse al receptor, cambia su forma y activa su parte citoplásmica, que generalmente funciona como sinasa o fosforila proteínas usando ATP. Eso genera una cascada de fosforilaciones que permite o termina activando o inhibiendo un factor de transcripción, lo que termina regulando la expresión genética. Un ejemplo clave es la vía de Hedgehog, que funciona inhibiendo al inhibidor. Esta imagen ilustra la interacción epitelio-mesenquima siguiendo una señal inicial de un tejido. Un segundo tejido es inducido a diferenciarse para generar una estructura específica. El primer tejido es el inductor y el segundo es el elemento de respuesta. Una vez que el proceso de inducción inicia, se transmiten señales o flechas en ambas direcciones para completar el proceso de diferenciación. También podemos ver el esquema de una vía de transducción de señales típica que implica a un ligando y a su receptor. La activación del receptor se establece mediante la unión del ligando. De manera característica, la activación es enzimática e implica a una sinasa de tirosina, si bien puede recurrirse a otras enzimas. Por último, la actividad de sinasa da origen a una cascada de fosforilación de varias proteínas, que activa un factor de transcripción para regular la expresión genética. La señalización yuxtácrina está mediada de igual modo por vías de transducción de señales, pero no recurre a factores difusibles. En vez de esto, existen tres mecanismos por los que ocurre la señalización yuxtácrina. La primera es una proteína ubicada sobre una superficie celular interactúa con un receptor en un adyacente. En un proceso
análogo a la señalización paracrina. Las moléculas de la matriz forman sustrato que permite a las células fijarse o migrar. Además, pueden inducir expresión genética y regular la diferenciación. Y por último, la transmisión directa de señales entre células ocurre mediante uniones GAP, que actúan como conductos por donde pasan moléculas pequeñas y iones. Los factores de señalización paracrina. Estos se utilizan en forma repetida para regular el desarrollo y la diferenciación de los sistemas orgánicos. Los grupos más importantes para el desarrollo incluyen a las familias del factor de crecimiento de fibroblastos, el WNT, el HET y el factor de crecimiento transformante beta. A continuación voy a estar desarrollando cada uno. Los factores de crecimiento de fibroblastos se han identificado cerca de 2 docenas de genes, capaces de producir cientos de isoformas proteicas mediante la modificación del empalme de su ARN o de sus codones de inicio. Estos son específicos y pueden ser responsables de eventos precisos en el desarrollo. Por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblasto 8 es importante para el desarrollo de extremidades y partes del cerebro. Las proteínas HET reciben su nombre debido a que codifica un fenotipo o patrón de cerdas y genera un aspecto similar al de un erizo terrestre. Y están las proteínas WNT. Existen por lo menos 15 genes distintos que se relacionan con el gen de la polaridad segmentaria de la drosófila. Las proteínas WNT están implicadas en la regulación de patrones de las extremidades, el desarrollo del cerebro medio y ciertos aspectos de la diferenciación de sodomitas. La superfamilia del TGB beta cuenta con alrededor de 30 miembros y incluye a la familia de proteínas morfogenéticas óseas, la familia de la activina, el factor de inhibición mulleriano y la hormona antimullinaria. Otras moléculas de señalización paracrina son la serotonina, el ácido gamma. Otras moléculas de señalización paracrina son la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico, la adrenalina y la noradrenalina. Este grupo de señalización paracrina tiene mucha relevancia durante el desarrollo porque corresponde a los neurotransmisores que actúan ligados y se unen a receptores al igual que las proteínas. Vías de señalización clave para el desarrollo. Sonic Hedgehog, el gen maestro de la embriogénesis. En los días previos a la biología molecular, los embriólogos estaban convencidos de la existencia de una señal maestra que dirigía todo el desarrollo embrionario. Esta señal actuaría como morfógeno, una molécula secretada que establecería gradientes de concentración e instruiría a las células en cuanto al mecanismo para convertirse en tejidos y órganos distintos. La proteína Sonic es la que, entre todas ellas, se acerca más a cumplir el papel de morfógeno maestro. Esta proteína está implicada en el desarrollo de la vasculatura, la formación del eje izquierda-derecha, la línea media, el cerebelo, los patrones neurales, las extremidades, los patrones del músculo liso, el corazón, el intestino, la faringe, los pulmones, el páncreas, los riñones, la vejiga, los folículos pilosos, los dientes, los timocitos, el oído interno, los ojos y las papilas gustativas. Una verdadera plétora de eventos del desarrollo. Aquí podemos ver esquemas que ilustran la vía de señalización Sonic. En la imagen de la izquierda está una célula que muestra la inhibición de smotenet medida por Patchett, que bloquea la activación de las proteínas GLI, que de ordinario transducen la señal de Sonic. En la imagen de la derecha vemos que muestra la unión de Sonic a su receptor Patchett, con lo que elimina la inhibición que éste ejerce sobre smotenet. La activación de este último provoca una regulación positiva de los factores de transcripción GLI que se unen al ADN y controlan a los genes efectores distales en la vía de Sonic. La polaridad celular planal. La vía de polaridad
celular plana regula el proceso de extensión convergente por el cual un tejido se elonga y estrecha. Por ejemplo, durante la formación del tubo neural o neurulación, la placa neural se estrecha y elonga para dar origen al surco neural, ubicado entre las crestas neurales. La vía Notch es muy directa en el sentido de que no participan segundos mensajeros. Así, la porción escindida de la proteína ingresa de manera directa al núcleo y se enlaza con la proteína de unión al ADN, que de ordinario reprime la transcripción de los genes blanco de Notch. Como conclusión, sabemos que durante el siglo pasado la embriología pasó de ser una ciencia observación. Durante el siglo pasado nos damos cuenta que la embriología pasó de ser una ciencia. Como conclusión, tenemos que durante el siglo pasado la embriología pasó de ser una ciencia basada en la observación a ser una experimental que recurre a avances tecnológicos y moleculares sofisticados. Al nosotros investigar este tema nos hemos dado cuenta que es un tema muy complejo, que cada gen y molécula y célula tiene pues trabajos diferentes. Se basa en hacer cosas diferentes, pero al mismo tiempo todas están unidas entre sí. Todas las células se comunican entre ellas y cada una decide y cada gen decide a qué cosa van a trabajar. Por ejemplo, a realizar un órgano, un sistema y todo eso. Creo que entender que estos procesos no son solo importantes para la medicina, sino que nos hace darnos cuenta de lo increíble organizado que es el cuerpo humano desde el inicio de la vida, literalmente. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.